Hoy vamos a seguir con este tema de fe y oración. Tú has escuchado mucho de estos dos temas, especialmente porque vivimos una oleada. Me gustó por si acaso una frase que leí por ahí en una red social, de estos conceptos ya de positivismo tóxico. Es decir, donde absolutamente todo es positivo porque si tú lo ves, lo deseas, lo visualizas, entonces se te hace. Y estos conceptos de positivismo o anhelo o superesperanza o superfe, comienzan entonces a mezclarse con algunos términos dentro de la cristiandad que pueden parecer similares, pero no lo son. Son completamente diferentes. ¿Y por qué son completamente diferentes? Nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta sesión por qué ese concepto de fe relacionado con un positivismo esplendoroso no tiene nada que ver con el concepto de fe que nos presenta las Escrituras y de manera particular el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué hemos decidido unir estos dos temas de fe y oración al mismo tiempo? Porque en ocasiones a todos estos anhelos, deseos y cosas que uno quiere, que supuestamente se enmarcan en el concepto de fe, se van a llevar a cabo en el momento en que tú oras con el Señor. Y por lo tanto, si tú lo pides, como tú lo pides creyendo, entonces Dios está obligado a dártelo, sin importar lo que hayas pedido, porque sencillamente lo has pedido con fe. Fíjate en los argumentos que te queremos presentar en esta ocasión. Argumento número 1, o como tenemos aquí, argumento A. Dios me oye por la fe que yo tengo, o sea, por este sentir de que eso se va a cumplir, o de lo que yo quiero se va a hacer. Dios me oye por la fe y no necesariamente por la oración o el tiempo que yo persevere en la oración. Nuevamente, estamos hablando de que se está tratando fe como si fuese la visualización, el anhelo o la superesperanza que yo pueda desarrollar de que algo que yo quiero se haga. Entonces, como Dios ve aquello que yo quiero con todo el corazón que se haga, a Dios no le queda otra que darme aquello que yo le estoy pidiendo. Obviamente esta es la perspectiva de estos movimientos neopentecostales que quizás tú hayas escuchado por allí. Siguiente argumento, argumento B. Mira lo que dice allí. Si el dolor mueve a Dios, la fe mueve la mano de Dios. Y eso hay que hacerlo pensar un rato. ¿Por qué hay que pensar en este concepto? Porque de alguna manera me está diciendo de que si yo tengo este deseo fuertemente en mi corazón, puedo llegar al punto de doblarle el brazo a Dios. Y no nos estamos dando cuenta de que estamos rompiendo un principio. El principio de que Dios es soberano, el principio de que Dios es el Señor de la historia, de que su voluntad, su plan y su buen propósito es el que prevalece por encima de mis anhelos, pareceres o quereres. Pero tú vas a escuchar en este movimiento y van a haber un sinnúmero de versículos bíblicos. Por ejemplo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte, arráncate de allí y échate en el mar, y así, si no dudares, será hecho. Porque todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo recibirás. Porque el que pide, recibe, el que busca y el que toca, se le abre. Y bueno, vas a escuchar un sinnúmero de acercamientos a esos textos para justificar que todo aquello que tú anheles, quieras y pidas en oración, Dios te lo va a dar inmediatamente. Eso es un pésimo error, porque ni siquiera la oración tiene ese propósito. Otro argumento, y este es un argumento chantajista. No hagas a Dios mentiroso con la desconfianza. Es decir, tú has pedido una casa en la ciudadela cerrada más ricachona de tu sector y la casa más cara que tú has visto que el constructor de la inmobiliaria ha hecho. Pero si tú dudas en tu corazón que que no es capaz de darte eso, entonces tú estás ofendiendo a Dios. Eso es un chantaje psicológico en primer lugar, y en segundo lugar es una lectura muy materialista acerca de las bendiciones que Dios es capaz de dar a sus hijos. Eso hablaremos después. ¿Cómo más definen estas personas de este movimiento la fe relacionada con la oración? Que esto se lleva a cabo cuando tú eres guiado, eres lleno del Espíritu Santo. Entonces tu capacidad, qué sé yo, de visualizar, de anhelar, de demandar, de pedir, entonces va a ser inflada, va a ser henchida por el Espíritu de Dios que está
en ti. Y luego vienen argumentos que te van a sonar lógicos en un principio, pero que pueden ser argumentos que pueden tener una lógica en un inicio, pero terminarán en una falsedad al final. Argumentos como estos: Dios es el Rey de Reyes, incluso como tú eres su hijo, tú eres su príncipe guerrero, su príncipe sacerdote, su especial tesoro. Entonces, ¿a quién Dios le va a negar todo lo que su príncipe le pida? Entonces el argumento te puede sonar lógico, pero a la luz de la Escritura no tiene nada que ver. Porque, por si acaso, cuando la Escritura habla de que ahora nosotros somos reyes, somos nación especial, somos linaje escogido, esos textos que has leído en Pedro y probablemente en Éxodo 19, por si acaso están enmarcados en la misión y no necesariamente en alguna forma de bendición materialista exageradamente inflada por los conceptos de este mundo. ¿Qué más van a decirlos de este argumento? Cuando ellos tienen la lectura acerca de lo que implica la fe y la oración y la relación que hay entre ellas, la lectura de ellos siempre va a ser carismática, es decir, es producto del sentir del Espíritu Santo, y segundo, va a ser materialista. Es decir, la mejor casa, el mejor carro, las mejores joyas, y si me roban las joyas, entonces puedes demandarle a Dios que los ladrones te devuelvan las joyas, de que si tienes un carro puedes demandarle a Dios el día de mañana tener un Mercedes-Benz, un Alfa Romeo, un Lamborghini, alguna cosa así, porque Dios es el Rey de Reyes y por lo tanto Él a sus hijos no le niega nada. Y van a haber otros conceptos que van a rayar verdaderamente en la locura, pero hoy en esta ocasión quisiera que me acompañes leyendo estos textos y te des cuenta de cómo la Escritura trata este tema de la fe y la oración. Primer texto, Hebreos 11 del 39 al 40. Si tú has leído Hebreos 11 comienza diciendo de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después, si tú te tomas el trabajo de, por si acaso, leer todo Hebreos 11, te vas a dar cuenta de un elemento. Todos los personajes que el autor de Hebreos está mencionando se acogieron a la promesa de Dios del Mesías, del Salvador, del ungido de Dios, que es Jesús, que vendría en el futuro, y que cada generación a lo largo de la historia de Israel se enfocaron en esa promesa de que el Salvador vendría, y esa promesa los sostuvo en los tiempos de dificultad. Entonces, si tenemos este marco histórico para poder entender lo que está aconteciendo con el término fe, y tú lees Hebreos 11 del 39 al 40, te vas a dar cuenta de la dinámica que el autor de Hebreos presenta allí. ¿Y cuál es? Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Y entonces, ¿cómo se comienza a redefinir este término? Fe se convierte en la convicción que tú pones sobre el Evangelio de Jesús. Fe se convierte en la convicción sólida de que Cristo es el cumplimiento de todo lo que se ha prometido. Y es en esa convicción donde las generaciones de los héroes de la fe descansaron y fueron sostenidos en tiempos de dificultad. Continúa la lectura, mira. Todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la convicción que pusieron en la promesa de Dios. Ponlo así, de que vendría el Mesías. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Obvio, muchos de los héroes de la fe nunca vieron a Cristo Jesús, ni habrían sido capaces de entender la encarnación. Y esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, dice el autor de Hebreos. Claro, nosotros que hemos escuchado el Evangelio y que ya sabemos quién Cristo es. Continúa, pues Dios nos había preparado algo mejor. Ese algo mejor es el entendimiento de Cristo. Mira la siguiente cita, 2 Corintios 5:7. Es un texto súper claro de Pablo. Fíjate lo que dice allí. Léelo conmigo. Vivimos por fe y no por vista. ¿Y esto qué tiene que ver? De que el creyente vive su vida a la luz del Evangelio y no con respecto a lo que ven sus ojos o las filosofías del mundo le dicen que tiene que ser la vida. Vivimos conforme al Evangelio sería una forma de releer este pasaje de 2 Corintios. Romanos 16, del 25 al 27. Mira lo que dice ya el texto. Aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer en todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Y termina con una adoración a Dios este pasaje. ¿Por qué?
Porque para Pablo la fe es la doctrina o el conocimiento del Evangelio, del querigma, de quién es Cristo Jesús, de su obra, de su plan, de su enseñanza y de lo que ha dejado para nosotros con la enseñanza apostólica. Mire la siguiente cita. Fíjate, Romanos 10, 17, retrocedemos un poquito. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Nuevamente, ¿de dónde viene la convicción? La convicción viene por haber escuchado el Evangelio, que es el mensaje de Cristo Jesús. Fíjate otro texto, Romanos 14, del 1 al 2, de forma rápida. Reciban al que es débil en la fe. Ahí tiene que ver con una persona que por su conocimiento en el Evangelio va madurando poco a poco. Así que por lo tanto la fe está más relacionada con madurar por efecto de que el Evangelio está en uno que con cualquier otro tema. Mira otra cita bíblica que nos va a llamar la atención. Vamos acá a Lucas 18, del 1 al 8. Puedes revisar los otros textos con tu guía allí. Pero mira, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que deberían orar siempre sin desanimarse. Nuevamente, la parábola va para que nosotros perseveremos en la oración. Y el tema de esa parábola es de una mujer que busca justicia. Y lo que acontece con nosotros en Cristo Jesús es que nosotros ya hemos recibido la justicia de Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y esperamos en el día postrero, el día del juicio final, donde el Señor reorganizará el mundo y cada uno tendrá el pago según las decisiones que haya tomado. Tiene un contexto escatológico, como también tiene un contexto de salvación. Por lo tanto, estos conceptos de fe que mueven la mano de Dios no entran en la perspectiva de la doctrina de los apóstoles, porque para el apóstol la fe es la convicción que tenemos en el Evangelio, y la oración, aquello que va moldeando mi vida acorde a ese Evangelio y que nos garantiza madurez en Cristo Jesús.